Hoy quiero hablar de un tema que por estos días se ha tratado muy poco en la iglesia. Y no porque no sea importante, no sé por qué no lo hemos vuelto a tratar, pero es un tema real que la Biblia nos enseña y que nos invita a prestarle atención. Amén. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. El mensaje de esta noche se llama, muy sencillo, las armas del cristiano. ¿Cómo se llama? Eso, mire que está solo, dígale, hoy vamos a hablar de las armas del cristiano. Las armas del cristiano. Escuchen esto. Le preguntaron a un capitán del ejército cuál era la diferencia entre batalla y guerra. Si existía alguna diferencia entre una batalla y una guerra. El capitán respondió de esta manera: nosotros hemos perdido batallas, pero no hemos perdido aún la guerra. ¿Eso qué significa? Eso significa que la batalla es una parte pequeña de la guerra. Amén. Según la Biblia, los cristianos no tenemos guerra contra el diablo. Tenemos lucha, o sea, batalla. La guerra contra el diablo la tiene Dios, pero Dios ya ganó esa guerra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúcheme en esto. Jesucristo es el que tiene la guerra contra el diablo. Es una guerra entre dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Pero la guerra que hay entre Jesucristo y Satanás ya la ganó Jesucristo cuando murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Amén. Ahora nosotros somos los que quedamos con batallas, no guerras, sino batallas. A los cristianos nos toca librar batallas, luchas contra el maligno. ¿Cuánto me siguen? ¿Sí o no? Pablo dice a los efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Sangre y carne se refiere a personas. Dígale al que está a su lado: usted no lucha contra personas. Amén. Nuestra lucha no es contra gente. Los cristianos peleones, porque hay cristianos peleones, hay cristianos contenciosos, hay cristianos que compran una pelea. Los cristianos peleones no han entendido la vida espiritual, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra personas, sino que nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, es contra demonios. Dígale que está a su lado: usted y yo luchamos contra demonios. Y ojo, porque algunas personas que me escuchan hoy, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, dirán que este es un tema de fanáticos. Y en cierta medida hay gente en la iglesia que se ha encargado de que piensen de esa manera las personas de afuera, que el tema de demonios es de fanáticos, porque hay gente que realmente es muy fanática. Yo conocí una señora que todo eran demonios. La puerta la cerraba el viento, no la estaba cerrando el viento, la estaba cerrando un demonio. Un día yo llegué mascando chicle y me dijo: ese es un espíritu de chicle. ¿Cómo así que es un espíritu de chicle? Un día me tropecé al frente de ella y me dijo: eso es por no ayunar, le falta ayuno. Pero ¿cómo así? Todo lo espiritualizan y ahí ya entramos en el fanatismo. Y no todo es un demonio y no todos son espíritus malos, pero de que existen los demonios y los espíritus inmundos, mis queridos hermanos, existen. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo vino y se enfrentó a demonios. Ahora Pablo dice que nuestra lucha es
contra demonios. La Biblia de manera específica menciona por lo menos 5 tipos de demonios. Ojo, esto no es apto para cardíacos. La Biblia menciona por lo menos 5 tipos de demonios. Y te los voy a mencionar. Primero, los principados. Diga conmigo, principados. Los principados se refieren a demonios gobernantes de territorios. O sea, los principados son príncipes que tienen el dominio sobre un territorio. Eso es un principado. Un demonio que influye en todo un territorio, en un pueblo, en una ciudad, un principado. Luego de los principados vienen las potestades. Según el apóstol Pablo, también nos enfrentamos a potestades. Y las potestades son otros demonios que tienen autoridades. La palabra potestad traduce autoridad. Son demonios con mucha autoridad sobre otros demonios y también sobre lugares. Después de las potestades vienen los gobernadores de las tinieblas. ¿Los qué? Ok, y después de los gobernadores de las tinieblas vienen las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En ese orden. De acuerdo con la Biblia, primero están los principados, debajo están las potestades, luego vienen los gobernadores de las tinieblas y después están las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando la Biblia dice huestes espirituales de maldad, se refiere a legiones, a muchos espíritus inmundos que rondan la atmósfera en los lugares celestes. Se refiere al aire, al ambiente. Alguna vez escuché a un pastor que dijo que la atmósfera está tan llena de espíritus y de demonios que si pudiéramos ver el mundo espiritual con nuestros ojos, no alcanzaríamos a ver la luz del sol, porque son tantas las legiones que se mueven que taparían la iluminación. Oye, increíble, hermanos, ¿cierto que sí? Ahora escúchenme acá. Dentro de las huestes espirituales de maldad hay un demonio que el apóstol Pablo llama el príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire. Ahora, ¿qué es eso? En palabras de Pablo, es un demonio. Y el príncipe de la potestad del aire es el encargado de operar con rebeldía en las personas. Escuchen esto. Pablo dice que el príncipe de la potestad del aire es el que opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que el príncipe de la potestad del aire lo que infunde en las personas es rebeldía. Eso es lo que hace, mis queridos, el príncipe de la potestad del aire: infundir rebeldía en la gente. Por eso es que cuando usted sale al mundo, usted en el mundo solo ve cosas mundanas, pecaminosas, drogas, rumbas, alcohol, y usted ve que la gente tiene una pasión por eso, y que cuando se le habla de Dios, como que la gente casi no quiere. Eso en cierta medida, según la Biblia, es infundido por el príncipe de la potestad del aire. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Entonces mire, según Pablo, los cristianos luchamos contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad y contra el príncipe de la potestad del aire. En palabras de una hermana de la iglesia, usted y yo nos enfrentamos a una demoniera. Sois una hermana de la iglesia. Nos enfrentamos a una demoniera tremenda, hermanos. Tremenda, tremenda. Y es real. Y yo no sé por qué, hermanos, pero yo en estos días he orado al Señor y en mi espíritu yo he sentido pesadez espiritual.
y no por pecados o por rebeldía, eso son otras cosas, pero yo he sentido en el pueblo una pesadez espiritual. Y cuando oro al Señor, trato de discernir que es que en la atmósfera del municipio se están moviendo demonios, se están moviendo espíritus inmundos. Por eso a usted no se le haga raro que aparece de una vereda una persona endemoniada, que aparece de un barrio una muchacha rara, que aparece de otro sector un muchacho con manifestaciones extrañas. Porque yo siento en mi espíritu que en el pueblo hay influencias espirituales, hay influencias demoníacas. Y no sobraría decir que en los pueblos como este existen brujos, brujas, tal vez satánicos también, que hacen ritos, riegos y que maldicen al pueblo, dando así libertad, abriendo puertas para que se muevan demonios, espíritus inmundos. Escuchen esto, hermanos. Hay gente que a este punto de lo que estamos hablando es escéptica a eso. Incluso aquí pueden haber personas hoy que dicen: no, tampoco. Yo no creo tanto eso que está diciendo el pastor. Eso lo dice la Biblia. La Biblia habla de las influencias espirituales. Y yo quiero contarles a manera de testimonio. Mire, en los años que yo llevo como cristiano, yo he participado en muchas liberaciones o exorcismos, para los que lo entienden mejor así. Y me he dado cuenta de varias cosas. Uno, que los demonios son reales los demonios. Dos, que todos los demonios tienen el mismo propósito: destruir a una persona. Y tres, que ante esos demonios necesitamos armas espirituales para poder enfrentarlos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Como hoy estamos hablando de las armas de un cristiano, pues yo quiero decirles que la lucha espiritual que tenemos, usted y yo no la podemos enfrentar con armas carnales. Usted y yo no la podemos enfrentar con armas de este mundo. Usted y yo no la podemos enfrentar con armas terrenales. Hay personas que se atreven a usar armas terrenales contra cosas espirituales. El otro día había una noticia donde una muchacha estaba poseída por un espíritu y la familia estaba encima dándole con un palo: sal, sal. Y lo que hicieron fue acabar a la muchacha. El demonio siguió ahí. Porque la lucha espiritual no se puede combatir con armas carnales, terrenales o de este mundo, sino que la lucha espiritual que usted y yo tenemos, debemos combatirla con armas espirituales. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, Pablo dice que las armas de los cristianos, escuchen esto, no son carnales. Pablo dice que, escuchen, las armas de nuestra milicia, la palabra milicia está relacionada con el ejército. Pablo enseña que el cristiano, además de ser hijo de Dios, también es soldado de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos soldados de Jesucristo hay acá? Mira que está su dígale: usted es un soldado de Jesucristo. A las mujeres: usted es una soldada de Jesucristo. Dígale: usted es una soldada. Oiga, la hermana por allá: ¿y por dónde la soldaron a usted? ¿Y por dónde la soldaron a usted que yo no vi? Somos soldados de Jesucristo. Ahora, si usted y yo somos soldados de Jesucristo, eso significa que toda la iglesia es el ejército de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira que está a su lado, dígale: usted y yo somos el ejército de Dios. Pero dígale, pues, como un soldado raso. Dígale: usted y yo somos el ejército de Dios. Y dígale usted: amén mi lanza. Dígale: amén mi lanza. Amén mi lanza. Somos soldados de Jesucristo. Ahora, Pablo dice que nuestras armas, en lugar de ser carnales, son poderosas en Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es decir, que nuestras armas tienen el poder de Dios. Y tienen el poder de Dios para tres cosas, según el pasaje que leímos. Nuestras armas son poderosas en Dios. Uno, para destruir fortalezas.
entiéndase fortalezas como lugares fortificados, como dominios que Satanás tiene sobre un lugar o sobre una persona. Nuestras armas son tan poderosas en Dios, dice la Biblia, que podemos quitarle el dominio a Satanás sobre una persona o sobre un lugar. ¿Cuántos lo reciben? Díganme amén a esto. Oiga, nuestras armas tienen tanto poder en Dios que usted y yo podemos destruir el dominio que Satanás tiene sobre un ser humano. Podemos destruir el dominio que Satanás tiene sobre un lugar. Y digo lugar porque yo he aprendido, hermanos, que los espíritus, que los demonios también son territoriales. Claro que sí. Cuando Jesús fue a liberar a un demoniado gadareno, no ganadero, ojo, gadareno, dice la Biblia que los demonios le dijeron a Jesús: no nos saques de este lugar. Los demonios le pidieron a Jesús que no los enviara fuera de aquella región, que los dejara ir al menos a los cerdos. Y Jesús los mandó a los cerdos, y los cerdos cayeron por un precipicio y se mataron. Hay demonios con cara de cerdo. Ahora pregunto, ¿por qué los demonios le pidieron a Jesús que no los enviara fuera de aquella región? Porque los demonios también son territoriales. Por alguna razón, los demonios, hay lugares donde quieren estar. En una casa, en una vereda, en un pueblo. Por alguna razón los demonios quieren estar allí. Por eso cuando a mí me dicen: pastor, allá hay una casa embrujada. Bueno, yo no entiendo tanto que está embrujada, sino que está con influencias demoníacas. Y hay que ir a reprender a esos demonios, echarlos fuera de allá. Amén. Ahora, nuestras armas son poderosas en Dios para derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Eso qué significa, pastor? Que nuestras armas son tan poderosas, hermanos, que usted y yo podemos derribar toda oposición contra el evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que aunque se levanten opositores, aunque se levanten personas en contra de la iglesia, en contra del evangelio, solo basta que ustedes y yo usemos nuestras armas, y esas armas derriban esa oposición, derriban esos argumentos. Oiga, y esto es curioso. ¿Por qué Pablo dice a los corintios que nuestras armas son poderosas en Dios para derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios? ¿Saben por qué? Porque la ciudad de Corinto pertenece a Grecia, y los griegos son amantes de la filosofía y de la ciencia. Y para el tiempo de la iglesia en Corinto habían otras doctrinas y otras corrientes que estaban atacando el evangelio. Y además, esos maestros de otras doctrinas se metieron a la iglesia y estaban poniendo en duda la autoridad del apóstol Pablo. Por eso Pablo le dice a los corintios: mire, nosotros tenemos armas tan poderosas en Dios que podemos derribar los argumentos que se levantan en contra del evangelio. ¿Amén o no? ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es muy importante, hermanos. Y eso tiene relación con nuestros días, porque hoy también se levantan doctrinas, se levantan enseñanzas, se levantan otras corrientes en contra del evangelio, en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso usted y yo tenemos que usar las armas que tenemos poderosas en Dios para derribar toda oposición contra la iglesia, contra el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ahora nuestras armas son poderosas en Dios para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, que las armas que usted y yo tenemos son tan poderosas que con esas armas podemos conquistar las almas para el reino de Dios. ¿Amén o no? Con esas almas tú y yo podemos pelear y conquistar a las personas para Cristo. Hasta allá llega el poder de nuestras armas. ¿Ok? Tiene razón Pablo cuando dice que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, son poderosas en Dios para destruir fortalezas del diablo, para derribar argumentos que se oponen al evangelio
y para llevar cautivo el pensamiento de las personas a la obediencia de Cristo. Amén. Mire que está a su lado, dígale: las armas que tú y yo tenemos, dígale, son poderosas en Dios. ¿Cuántos creen en esta palabra? Dígame amén. Parece que no lo creen. ¿Cuántos lo creen? Amén. Más o menos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ok, vamos a decir que sí creen. Nuestras armas son poderosas en Dios. Ahora, la pregunta fundamental de la noche. Acuérdense que los retóricos dicen la pregunta medular. Los criollos decimos la pregunta del millón. La pregunta del millón de esta noche es: pastor, ¿y cuáles son esas armas poderosas en Dios? Usted ha hablado de que esas armas son poderosas, de que esas armas derriban argumentos, destruyen fortalezas, pero ¿cuáles son esas armas? Mire que está a su lado, pregúntele: ¿cuáles son esas armas? ¿Cuáles? Te voy a mencionar 4 armas que tiene el cristiano. 4 armas. Hay muchas más, pero como yo el que estoy predicando, yo mando aquí esta noche y solo voy a mencionar 4. Amén. Mira el que está a su lado, dígale: vamos a hablar de 4 armas. 4 armas. Ojo pues, pelados. 4 armas poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar oposición, para conquistar las almas y para combatir al maligno. 4 armas que usted y yo tenemos poderosísimas en Dios, con las cuales usted y yo nos volvemos invencibles en el mundo espiritual. Amén. Oiga, con estas 4 armas usted se vuelve indestructible en Cristo Jesús. Con estas 4 armas usted no tiene que tenerle miedo a los brujos ni a los hechiceros. Nada de eso. El brujo antes tiene que tenerle miedo a usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? En serio, por lo menos yo me he creído eso. Yo me he creído, hermanos, que en mí hay más poder que en el brujo, porque en mí está la luz de Cristo, en el brujo están las tinieblas del diablo. Y desde las leyes de la física, las tinieblas nunca pueden superar a la luz. ¿Amén o no? Donde hay luz, las tinieblas desaparecen, se esfuman, se desvanecen, huyen impávidas, dice mi hermano Ramón, las tinieblas. Si llegamos a este salón todo oscuro y prendemos la luz, las tinieblas de inmediato se van, totalmente derrotadas por la luz. Amén. Por eso cuando yo me encuentro en la calle con un brujo y nos miramos frente a frente como en el viejo oeste y cruzamos miradas, yo comienzo a caminar hacia él. Oiga, y el que tiembla es él, el que suda es él, el que se atraganta es él, y para sus adentros él piensa: en este muchacho hay algo tan fuerte que yo no soy capaz con él, no le resisto ni la mirada, y se va derrotado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque eso pasa cuando tú y yo estamos caminando con Cristo y echamos mano de las armas poderosas en Dios que Él nos ha entregado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Oh, pues, para los que tienen revólver en la casa, bótenlo. Para los que tienen dagas y puñaletas, boten eso. Nuestras armas no son de este mundo, son poderosas en Dios. Bueno, no las botes, guárdenla por ahí en un ropero, listo. Pero escuchen, las armas que tenemos en Dios son 4. Primera, la fe. Qué revelación tan tremenda, ¿sí o no? Dígale que está a su lado: la fe. La fe. Y se lo voy a explicar, vean. Según el apóstol Pablo, la fe es como un escudo que me permite apagar los dardos encendidos, los dardos de fuego del maligno. O sea, la fe se vuelve un arma
que me protege, pero también con la que puedo atacar. La fe es la primera arma poderosa en Dios. En palabras de Jesús, la fe es tan poderosa que yo la necesito para echar fuera demonios. En serio. Mire, un día los discípulos estaban echando fuera un demonio y eran ahí, fuera, fuera, fuera. Y el demonio ahí, no me voy. Y los 12 apóstoles ahí, y te echamos fuera y fuera. Y estaban hasta disfónicos, sal pues, sal pues. Y el demonio, no me voy. Y por allá estaban hasta sudando. Y dijo Judas, oigan, traigan agüita que estamos muy cansados. Y el demonio dijo, y para mí una Coca-Cola que esto va para largo, de aquí no salgo. Aquí no me saca nadie. Oiga, ¿y saben qué termina la historia? Los demonios no pudieron sacar, perdón, los apóstoles no pudieron sacar el demonio. No lo pudieron sacar. Tuvo que venir Jesús. Ay, cuando vino Jesús sí, todo fue diferente. Jesús apenas le dijo, fuera, y se fue. De inmediato sacudió al muchacho y se fue. Más tarde en la casa le preguntaron los apóstoles con mucha pena, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Y Jesús los voltea a mirar y les dice, por vuestra poca fe. En ese pasaje entendemos que la fe se convierte en un arma tan poderosa que nos sirve para echar fuera demonios, para destronar del dominio a Satanás sobre una persona. ¿Cuántos dicen amén a esto? Primera arma, la fe. Ojo con eso, hermanos. En el mundo de hoy hay corrientes, hay doctrinas y hay enseñanzas que centran el fundamento en el yo. Mire, hoy encontramos doctrinas que lo que hacen es despertar en el ser humano el optimismo, la mentalidad positiva, la confianza en sus capacidades. Y hermano, algo que yo he aprendido una cosa es que los cristianos no tenemos mente positiva. Los cristianos tenemos fe en Dios. ¿Amén o no? Eso es muy diferente. Pero mire, aquí en San Rafael se está levantando un movimiento de yoga y de meditación y de concentración para descansar y relajar los músculos. Su abuela. El yoga es una tradición asiática, oriental, y que no tiene que ver con el ejercicio y relajar los músculos. Eso también tiene que ver con adoración a los dioses orientales. Usted lo que está abriendo es puertas a espíritus inmundos. Y hoy veo un poco de gente corriendo para esos lugares. Que ojo, no lo quiero profetizar, pero mañana voy a ver a más de una de esas personas aquí pidiendo liberación. Aquí pidiendo que me saquen esos demonios que me atormentan. Porque le están abriendo puertas a los demonios, a los espíritus inmundos. El yoga no es del cristianismo. El yoga no es de Dios. Ah, pastor, es que yo hago yoga para relajarme y descansarme. ¿Qué va, hombre? Si usted quiere relajarse y descansarse, Jesús lo dijo, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar, punto. Si usted quiere relajarse y descansar, arrodíllese, ore a Dios y dígale, Señor, te entrego mi vida, mi cuerpo, mi fuerza, renuévame y punto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es eso. Entonces, los cristianos no tenemos mente positiva. Los cristianos tenemos fe en Dios. Los cristianos confiamos más en Dios que en nuestras propias fuerzas. Pero esas corrientes por ahí de cree en ti, tú tienes toda la capacidad del mundo. No, toda la capacidad del mundo la tiene Dios. Usted y yo somos frágiles y no podemos hacer mucho en nuestra humana condición. Tenemos fe en Dios, confiamos en las fuerzas de Dios. Todo lo depositamos es en Dios, no en nosotros mismos. ¿Cuántos lo reciben? Digan amén. Mira que está a su lado, dígale, ay, 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 qué calor. Segunda herramienta, arma. La segunda arma, damas y caballeros, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? La palabra de Dios es otra arma poderosa en el Señor para destruir fortalezas. La palabra de Dios. Cuando Cristo fue tentado por Satanás,
Lo que hizo Cristo para vencer al diablo fue proclamar la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Cristo al diablo? Vete, porque escrito está. Ahí le estaba citando la escritura. Y Satanás se fue. Por eso la escritura se convierte en un arma poderosa, que cuando usted se enfrente al diablo, cuando usted se sujeta a la palabra y le proclama la palabra al diablo, el diablo huye despavorido. Amén. Porque la palabra tiene mucho poder. De hecho, la misma Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Así tiene de poder la palabra. Más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos y las coyunturas mismas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga, la palabra es muy poderosa, ¿no lo creen ustedes? Por eso usted también tiene que tomar la palabra como herramienta, como arma para defenderse del maligno, para atacar esas mentiras del diablo. A mí me llama la atención cuando Jesucristo fue tentado. Quiero que me miren acá lo que voy a decir. Cuando Jesucristo fue tentado, una de las tentaciones, dice la Biblia que Satanás llevó a Jesucristo al pináculo del templo, allá en Jerusalén. Y cuando yo leí ese pasaje, me llamó la atención que Satanás tenga toda la libertad de pararse en el pináculo del templo. Ahora, el templo en Jerusalén es para los judíos algo sagrado. De hecho, Jerusalén mismo hasta el día de hoy se considera cuna de las religiones. Oiga, Jerusalén se considera cuna de las religiones, y el templo es un símbolo emblemático de las religiones. Y es curioso que Satanás se monte al pináculo del templo. ¿Por qué es curioso, pastor? No sé si usted lo había visto así, pero yo sí. Me parece que si Satanás tiene la capacidad de montarse al pináculo del templo, sobre la cuna de las religiones, eso significa que Satanás tiene toda la influencia sobre las religiones del mundo. Satanás tiene toda la influencia sobre las religiones que existen. Y por eso las religiones lo único que hacen es engañar a la gente, porque detrás de las religiones está Satanás influyendo con sus herejías. De hecho, cuando Satanás estaba en el pináculo del templo, le dijo a Jesús: lánzate, escrito está, a los ángeles enviará cerca de ti para que no tropieces en piedra alguna. Y Jesús le responde: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es curioso que Satanás le haya citado la escritura a Jesús, pero se la citó mal. Satanás cogió un texto bíblico, pero lo aplicó a su manera. O sea, Satanás se convirtió en el padre de las herejías. Qué curioso eso, hermanos, que Satanás saque una herejía parado desde el pináculo del templo. Satanás tiene el dominio de todas las religiones en el mundo. Religiones ancladas en sistemas de hombres, en mandamientos de hombres, en herejías, en distorsiones. Satanás tiene influencia en las religiones. Digan conmigo: ay, ay, ay. Por esa razón, dice el apóstol Pablo en Filipenses, no me pregunten qué cita porque se me tiran el mensaje, pero dice: la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que todo cristiano debe saber palabra, decíamos pequeñito, a la lata. ¿Oyó? Mire que está a su lado, dígale: usted debe saber palabra a la lata. Palabra a la lata. ¿Cuántos dicen amén? Eso dicen ahí, les pregunto, no es ahí, no puedes 2 versículos. Hay que saber, conocer, escudriñar, discernir, estudiar, leer, memorizar la palabra del Señor, porque la palabra se convierte en una herramienta poderosísima. Amén. Número 3, la tercera arma poderosa en Dios, damas y caballeros, es la oración. Diga conmigo: la oración. Oiga, la oración es otra arma muy poderosa. De hecho, Jesucristo dijo:
hablando de la oración, que hay circunstancias demoníacas que requieren ayuno y oración. Jesucristo le dio mucho valor a la oración y la llevó hasta esos términos, que la oración es necesaria para echar fuera ciertos géneros, sean dudas o sean demonios, pero la oración es muy importante para eso. Entonces la oración se convierte en otra arma poderosísima. El cristiano tiene que orar al Señor, y cuando se enfrente a influencias espirituales, en lugar de correr despavorido, en lugar de meterse debajo de la cama atemorizado, lo que tiene que hacer es pararse y orar y decir: Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso tiene que ser así. Yo les conté hace un tiempo atrás que hubo un día cuando yo comencé a ver en mi casa ciertos gusanitos, muchos gusanitos, y mi esposa los barría, y luego volvían a aparecer, y mi esposa los barría y al otro día volvían a aparecer, y no nos explicábamos si era por el solar ahí cercano que los gusanitos se venían. Lo curioso es que solo venían para mi casa, o si es que de pronto, no puede descartar uno, dice Pablo que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, de pronto a alguien se le ocurrió hacer algo, como brujerías, decía mi abuela, cochinadas, ¿sí o no? De pronto a alguien se le ocurrió hacer cochinadas. Lo cierto es que un día yo me paré en todo el marco de la puerta de mi casa, y mi esposa la tuve aquí atrás y mi niña ahí, las dejé ahí como el protector de la casa, como el varón, como el hombre, y comencé a orar en voz audible, con los ojos cerrados. Yo no veía quién pasaba, ni me importaba. Yo creo que pasaba gente, es que esa gente sí es muy loca, y yo cerré los ojos, y en la puerta de mi casa mirando hacia la calle yo dije: en el nombre de Jesucristo reprendo toda obra del diablo contra mi vida, contra mi esposa, contra mi hija y contra mi casa. Y declaro, Señor amado, que toda maldición tú la conviertes en bendición, y que el maligno no tiene parte sobre mi hogar. Y te pido, Señor, que bendigas a la persona que nos esté lanzando cosas. Ten misericordia de ella y no desates tu ira sobre esa persona. En el nombre de Jesús, amén. Oiga, los gusanitos no volvieron. Gusanitos se desaparecieron. Cuestión fue orar y no volvió a aparecer nada. Nunca supimos si a alguien se le ocurrió hacernos algo o si era el solar, que tenía muchos gusanitos y se pasaban para la casa. No nos interesó averiguar, pero el caso es que, muchachos, la oración es un arma poderosa en Dios para destruir fortalezas, para luchar contra el maligno. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dile que está a su lado: usted tiene que orar, usted tiene que orar. ¿Amén o no? Mis queridos hermanos, es lo que hay que hacer. Amén. Cuando usted escuche algo en su casa o cuando vea sombras, antes de ponerse a llamar al pastor, póngase a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo esas sombras, yo echo fuera esos demonios, yo declaro que mi casa es libre. ¿Cuántos lo van a hacer? Dígame amén. Pero no le dé miedo, no le tenga miedo, hermanos. No le tenga miedo a nada. El cristiano no tiene que tenerle miedo a nada. Amén. Decía un pastor: vea, téngale miedo únicamente a apartarse de Dios. De eso sí tenga miedo. Pero de resto, ¿qué miedo le va a tener usted a Satanás? Si mientras usted está en Cristo, ante Satanás le tiene miedo a usted, ¿o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. Entonces, oración, oración. Que vi una sombra. Ay, vi una sombra que pasó. Pastor, vi una sombra que pasó. Yo aquí veo como miles en mi casa cada rato. Véngase para acá. No, hermana, ore usted allá. La oración, muy importante orar. Y número 4, otra arma poderosísima en Dios es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Con respeto lo digo porque no es un arma, es Dios mismo con nosotros. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo nos dará poder para testificar de Cristo
nos da el poder para sanar enfermos, nos da el poder para liberar endemoniados, nos da el poder para hacer señales y milagros. Con el Espíritu Santo, usted y yo podemos derrotar al maligno cuantas veces se levante contra nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Espíritu Santo es Dios acompañándonos en la tierra. ¿Y para qué nos acompaña el Espíritu Santo en la tierra? Nos acompaña para guiarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para ayudarnos en nuestra debilidad. El Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo se convierte en un aliado del creyente para derrotar las obras de las tinieblas. ¿Amén o no? Mire, cuando usted sienta pesadez en su casa, cuando usted sienta sombras en su casa, cuando usted sienta voces en su casa, bueno, primero revise si no van por ahí los muchachos jugando, ¿sí o no? Pero luego, si usted sospecha de algo espiritual, póngase a orar, a leer la Biblia, tenga fe y adore al Espíritu Santo, y verá que el ambiente cambia. Dios toma el control. ¿Cuántos dicen amén a esto? Se los aseguro, hermanos, el Espíritu Santo es el arma más poderosa de todas las que he mencionado esta noche. El Espíritu Santo. Y es importante que el creyente desarrolle una comunión íntima con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios, de manera que así se levante el diablo las veces que quiera contra usted. El diablo tendrá que huir despavorido, porque contra usted no puede. ¿Cuántos dicen amén a esto? Te he mencionado 4 armas poderosas en Dios: la fe, la palabra, la oración y el Espíritu Santo. Las 4 no vienen por separado, todo lo contrario, las 4 se conjugan en una sola. Las 4 usted tiene que combinarlas, usted tiene que usar las 4. Mire, tenga toda la fe que pueda, téngala. Lea la palabra, llénese de la palabra, y junto con la palabra ore, invoque al Señor y tenga relación con el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, cuando hacemos estas 4 cosas, usted y yo nos volvemos cristianos invencibles. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire que está a su lado, dígale: tú y yo debemos tener fe, estudiar la palabra, orar sin cesar y tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si esto hacemos, seremos cristianos invencibles. Termino con esto. Les conté hace algún tiempo atrás que yo tengo un amigo que es cristiano, y en alguna ocasión él me contó una historia de un sueño que tuvo. Y él me dice que él soñó que estaba parado frente al diablo, y que el diablo era una cosa horrorosa, una cosa fea, y que cuando estaba parado frente al diablo, él se paralizó y no se podía mover, no podía hablar, no podía hacer nada. Y de un momento a otro vio como el diablo se acercó a él, y cuando llegó muy cerca, el diablo comenzó a dar vueltas alrededor de él, y al mismo tiempo comenzó a olerlo. Y después de olerlo mucho rato, dijo el diablo: a este no lo conozco. Y mi amigo cuenta que cuando escuchó las palabras del diablo, a este no lo conozco, de inmediato se despertó. Y se despertó muy asustado. Y yo le pregunté: ¿por qué te despertaste tan asustado? Y él me dijo: pues Wilder, porque si el diablo no me conoce a mí, significa que yo no represento ningún peligro para él. Porque el diablo conoce a aquellos que representan un verdadero problema, una piedra en el zapato para él. Y cuando usted es un cristiano de fe, de oración, de palabra, de comunión con el Espíritu Santo, hasta en los postes del infierno hay afiches pegados con su foto que dice: se busca. Y Satanás en reuniones le dice a los demonios: busquen a ese, busquen a esa, y háganla tropezar, háganla caer, derríbenla, como sea, destruyan su hogar, su familia, pero lo quiero derrotado, dice el diablo. Lo más tremendo es que cuando usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, consagrado, no importa cuánto planee el diablo contra usted, siempre el diablo terminará derrotado, y el único que terminará victorioso eres tú. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie, vamos a orarle al Señor.